repitiendo lo de ayer, el delito se considera realizado en el momento en que el sujeto actuó o en caso de omisión. O sea, ya sabemos que el delito puede ser por acción o omisión. O sea, ya sabemos que ustedes hagan algo o dejen de hacer algo, no hacerlo, ese acto se refiere, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen o dejan de hacer algo, ahí es cuando se considera cometido el delito. Pusimos ejemplo acerca de si yo mato a alguien o yo le disparo a alguien teniendo 17 años y la persona muere. Pero cuando tiene 4 años y yo le disparo a Pedro, lo llevan él hoy y muere mañana. Cuando yo tengo los 18, independientemente que murió cuando yo tenía los 18, se va a tomar en cuenta como momento que yo realicé la acción, cuando le disparé. O sea que a mí me van a juzgar como niño, no como adulto. Pero yo cometí el delito estando en ese tiempo, ¿no? O sea, antes de cumplir la mayoría de edad penal, que es 18 años. Ya sabemos que en derecho penal existen dos mayorías de edad, ¿no? Perdón, en el derecho existen dos mayorías de edad, ¿no? La mayoría civil, que es a los 21 años, y la mayoría asumo que tiene más de 18 años, por ende todos son mayores de edad penalmente. Eso significa que cualquier delito que ustedes cometan van a responder ante los juzgados de adultos. Bien. Ahí mismo dice, sin importar el momento en que se produce el resultado de tal actividad, la ley aplicable es la que se encuentre vigente al tiempo de la comisión del delito falta. ¿Ok? Dijimos que hoy vamos a ver el ámbito temporal y este último párrafo nos dice que la ley aplicable es la que se encuentra vigente al tiempo de la comisión del delito falta. La regla general es esa, ¿no? La regla general es que se va a aplicar la ley penal vigente que normalmente existe. Pero vamos a ver las excepciones a lo que es ese principio de identidad, ¿no? El principio de identidad es eso, ¿no? Es la ley penal vigente al momento de la comisión del delito. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? O sea, el concepto general es que la ley penal se aplica a aquellos hechos ocurridos desde que entró en vigor hasta que fue derogada la ley. Eso es lo que estamos hablando del principio de identidad. Pero vamos a empezar en orden, ¿no? ¿Cómo se crea una ley? Abogado, se le va la voz, no solamente es a mí, no lo escucho. ¿Se me va la voz, jóvenes, o solo la compañera? Se le va, a mí también se me va, se le va, se escucha entrecortado. Ok, vamos a... Permítame un segundo, voy a cambiar de señal, permítame. Vamos a ver si ahora se va. Si se va, me dicen que se va la voz. Les preguntaba acerca de cómo se crean las leyes en nuestro país. Mediante iniciativa de ley. Okay. Por la iniciativa ciudadana y por decreto ejecutivo, creo. ¿Alguien más? Por el proceso legislativo, abogado. Ajá, ¿y cuál es el proceso legislativo? Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y iniciación de la vigencia. La promulgación. Sí. Le faltó ese, ¿no? Bien. En efecto, o sea, independientemente de la iniciativa ciudadana, normalmente, pues, la forma más común de la creación de leyes es acerca de la que se hace, pues, a través del Congreso Nacional, como lo mencionó la compañera, con la iniciativa de ley que tienen los diputados, que tienen los ministros, el presidente a través de sus ministros, etcétera, etcétera. Ese es el proceso normal de creación de leyes, ¿no? Y con respecto a lo que son la ley penal, bueno, nuestro Código Penal, por ejemplo, es un claro ejemplo. Nuestro Código Penal
fue publicado, ¿en qué año fue publicado nuestro Código Penal? ¿2018, creo? ¿En la actual, abogado? 2017 creo que fue publicado. Fue publicado, pero no iba a entrar en vigencia hasta ahorita en junio del 2020, ¿no? Es que tuvo dos prórrogas, ¿verdad? Hubo dos vacatio legis. Recuerden que una vez que la ley es, ¿cómo se llama?, promulgada, si ustedes leen, por ejemplo, el artículo 221 de su Constitución de la República, nos dice que la ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido 20 días determinada su publicación en el Diario Oficial de la Gaceta. Esa es la norma general. En el caso de nuestro Código Penal, pues la vacatio legis duró un poquito más y se extendió 2 veces, ¿no? O sea, una segunda vez. Entonces, ese tiempo que transcurre desde su promulgación a entrada en vigencia, eso se le denomina vacatio legis, esos 20 días que normalmente está la ley antes de entrar en vigencia, se llama vacatio legis, ¿no? En este caso, en nuestro Código Penal, pues la vacatio legis fue un poquito más larga. Y una vez que nuestra ley, como todos sabemos, termina la vacatio legis y comienza o nace a la vida esta ley, es lo que llamamos vigencia. O sea, la ley vigente, la vigencia de la ley, pues la aplicación de esta desde el momento de que nace a la vida legal, ¿no? A eso nos referimos con la vigencia. Entonces, una ley tiene dos vigencias, una vigencia formal y una vigencia material. La vigencia formal, por llamarlo así, comienza con la entrada en vigor de la ley, ¿no? Y termina, lógicamente, con su derogación. La vigencia material consiste en la aplicación de una ley, aplicar la ley por hechos ocurridos bajo su vigencia. O sea, la vigencia material, a diferencia de la vigencia formal, es aplicar la ley penal a hechos ocurridos durante el tiempo que estuvo vigente. Porque cuando hablamos de vigencia material significa que esa ley ya fue derogada. Por eso decimos que en materia penal existen los dos tipos de vigencia, la vigencia formal y vigencia material. Les pongo un ejemplo. Todos sabemos que existe un nuevo Código Penal, que es el que está vigente actualmente. ¿Por qué está vigente? Bueno, el que estamos aplicando. Estamos aplicando desde el año pasado hasta la fecha. Quiere decir entonces que el Código Penal anterior fue derogado. Ok, ya no tiene vigencia formal ese código de 1906. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar la vigencia material? Bueno, la vigencia material la vamos a utilizar cuando prácticamente vamos a aplicar un artículo del Código Penal ya derogado porque los hechos ocurrieron bajo el imperio de esa ley. Ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en el delito de incesto. Si alguien me busca, por favor, el delito de incesto. Y me lo lee. A ver, quien tiene acceso carnal con su descendiente, hermano o sobrino que sea mayor de 14 y menor de 18 años, debe ser castigado como autor de un delito de incesto con las penas de prisión de 4 a 6 años, salvo que el hecho deba ser castigado más gravemente conforme a otro precepto del presente código. Ok. ¿En qué caso entonces ocurre el incesto? O sea, ¿cuándo se comete este delito de incesto? ¿O qué es ese delito de incesto? Como lo acaba de leer la compañera. Tener relaciones sexuales con un pariente. Ok, tener relaciones sexuales con un pariente. Ok, pero ¿qué pariente? Porque no son todos los parientes, ¿no?
Porque si yo tengo relaciones sexuales con un primo... O sobrino, dice aquí, menor de 14 años. Abogado, creo que serían los parientes relacionados hasta el cuarto grado de parentesco, ¿verdad? Consanguinidad, de consanguinidad, ajá, de consanguinidad. ¿Eso dice el artículo? Abogado. Sí. Incesto es relaciones entre padre e hijo. Ok. O sea, estamos hablando de la definición desde el punto de vista penal, ¿verdad? ¿Qué número es abogado? Ese abogado dice que tiene acceso carnal con su descendiente. Entonces estamos hablando del padre con el hijo, hermano o sobrino que sea mayor de 14 años y menor de 18 años. Ok. Artículo 252, compañeras. Entonces, vuelvo a preguntarse. ¿Cuándo se considera cometido el delito de incesto? Cuando es con un pariente. Pero cuando me dice pariente es muy ambiguo. ¿Por qué no? Pues bueno, si yo tengo relaciones sexuales con mi prima, ¿será incesto? No. No. Si yo tengo... No, tiene que ser con... Ajá. Tiene que ser con el hijo, con el papá, hijo. Papá, hijo. Hijo, papá, más hijo. Hermanos. Solo así. Hermano y o sobrino. Ok. Sí, está clarito el artículo. O sea, me dice que básicamente son con mis descendientes, con mis hermanos y con mis sobrinos. Ese es el abogado. Mate. Pero, bueno, en el Código Penal Nuevo dice que incesto solo es catalogado cuando se tiene relaciones con un familiar de 14 y 18 familiar años. No dice, familiar no dice. Perdón, con un descendiente, hermano o sobrino que sea mayor de 14 años, menor de 18 años. Significa que si una persona tiene 20 años y tiene relaciones, digamos, un hermano tiene relaciones con una hermana, entonces ya no es catalogado como incesto. Así es. Pues usted puede tener relaciones sexuales con sus hijas, tiene 19 años, no hay ningún problema. No es delito, pues. A eso nos referimos. Siempre y cuando estén de acuerdo las dos partes a realizar el acto, ¿verdad? Sí, estamos muy bien ahí en eso. Ahora bien, entonces, el año pasado, el incesto era tener relaciones sexuales con personas que, bueno, dice el artículo del incesto, esto en el Código Penal recientemente derogado, el acceso carnal con ascendientes o descendientes, ¿okay? Entre hermanos o en relación entre adoptante y adoptado, que eso no aparece en este Código Penal, con madrastra o padrastro, cuando la víctima sea mayor de 18 años, constituye el delito de incesto, será sancionado con pena de 4 o 6 años y se proceda en virtud de querella. Cuando la víctima sea menor de 14 y menor de 18, la pena se gravará un medio. O sea que aquí el incesto se cometía tanto para mayores de 18, tenía una pena menos grave, y entre 14 y 18 también era incesto. Pero si ustedes se fijan, es el acceso carnal con ascendientes o descendientes. Así como estaba redactado, prácticamente podíamos deducirle responsabilidad tanto al sujeto activo, a los dos, pues prácticamente. En este caso, ya el incesto 252 me dice que solo es con descendientes, o sea, a quien vamos a acusar es al padre, por ejemplo, del delito de incesto, ¿no? Vamos a acusar al hermano o a la tía del delito de incesto. Bien, pero el requisito es que no pase de 18 años, si pasa de 18 años ya no es incesto. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, el artículo anterior, en el Código Penal viejo, no existía el incesto entre tíos. O sea, tío y sobrino, no existía el incesto. Ahora sí existe el delito de incesto en ese marco. Entonces mi pregunta es la siguiente. Vamos a ver en mayo del 2020, viene alguien y tiene relaciones sexuales con su hija de 18 años. En mayo del 2020, eso era un delito. Es más,
se le pudo haber iniciado un proceso penal a esa persona por ese delito de incesto. ¿Qué pasa ahora con el nuevo Código Penal, donde ese delito ya no es delito? Ya no es delito tener relaciones sexuales con alguien mayor de 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que esa ley que estaba vigente cuando él cometió el delito y que ahora ya no está vigente, que hay una nueva ley que le favorece más, se le va a aplicar la nueva ley por el principio de retroactividad. Y vamos a dejar de aplicar la ley penal cuando él cometió el delito. ¿Se acuerdan el artículo 15 que acabamos de leer, que dice que el delito se considera cometido en el momento de la acción? Estamos claros en eso, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué no le vamos a aplicar esa ley penal si se considera cometido en la fecha que realizó la acción? Y ahorita, el día de hoy, vamos a decir que no lo vamos a perseguir. Bueno, por principio de retroactividad. Por el principio de retroactividad es la excepción a la regla. Normalmente se le va a aplicar la ley penal a las personas que estuvo vigente cuando cometió el delito, a lo que se le denomina principio de identidad. Ok, vamos a ver. Vengo yo, o viene mi tía, y tiene relaciones sexuales conmigo que tengo 17 años. Relaciones sexuales con mi tía, bueno, en mayo del 2020. El día de hoy se me podría a mí acusar, bueno, a mí no, a mi tía se le podría acusar por el delito de incesto, ¿sí o no? Sí, abogado. Creo que sí, abogado. Sí, Porque tenía 17 años. Ok. Repito otra vez, bueno, vuelvo a darle caso. Tengo relaciones con mi tía. Yo tengo 17 años y tengo relaciones sexuales con mi tía en mayo del 2020. No se puede. El día de hoy, familiares míos van a poner la denuncia porque no quieren a mi tía, por lo que sea, van a poner la denuncia al Ministerio Público. De que dice que la tía de este muchacho tuvo relaciones sexuales con él en mayo del 2020. Entonces, ¿puede el Ministerio Público iniciar un proceso penal contra mi tía? Sí, ¿no? Porque ya me dijeron que sí algunos. No, se puede. Pues, esto no se podría porque se aplicaría el nuevo Código Penal, ¿verdad? Se considera incesto y es menor de 14 años y usted dice que tendría 17, ¿verdad? Sí, dice menor y 18 años, o sea que todavía tiene la ley, todavía tiene la edad, no ha cumplido todavía 18 años. Porque es mayor de 14, menor de 18. Sí, es menor de... Pero recuerden que esto pasó en el 2020. Entonces ella Pero todavía, asumo yo que todavía no ha cumplido 20 años, que ve, que no, voy a cumplir los 18 años. No, todavía tengo 17 años. 17 años. Pero se aplica después de la retroactividad. Entonces, Se le puede jugar, pero también se le puede aplicar también el principio de identidad, que es ese principio de retroactividad. Ok. El anterior no era incesto, el tío con la sobrina. Vamos a ver. El Código Penal que está ahorita entró en vigencia el 25 de junio del 2020. ¿Sí? Bien. Yo tuve relaciones sexuales con mi tía en mayo del 2020. Entonces, van a poner la denuncia el día de hoy. La hermana de mi tía, otra tía, o mi madre, porque se dieron cuenta de lo que pasó. Entonces,
¿qué va a hacer el fiscal? Quería la ley que le convenga más a proceder. Ajá. No estoy segura si en el anterior se penaba eso, pero no, pues se queda con el anterior porque el anterior hizo actos del nuevo código y Bueno. si no la afecta, pues no se hace eso porque no se va a aplicar el principio de retroactividad porque no se más perjudicaría más a ellos. Dice, abogado, el juez tiene que proceder a proceder. Pero es que usted, abogado, había dicho de que en el anterior Código Penal no se regulaba eso de... No, o sea, no se consideraba si fuese entre tío y sobrino. Ok, se lo leo otra vez. Lo que dice el viejo Código Penal. Dice, vamos a ver, ¿dónde está el incesto? A ver, todo. Dice estupro, violación. ¿Dónde está? Se lo acabo de leer, ¿no? Okay. Permítame un segundito. Vamos a ver, el incesto. Ok. El acceso carnal con ascendiente, descendiente, entre hermanos o en relación entre adoptante y adoptado, con madrastra o padrastro, cuando la víctima sea mayor de 18 años, constituye el delito de incesto y será sancionado con una pena de 4 a 6 años de reclusión y se procederá en virtud de querella de la parte ofendida o su representante legal. Cuando la víctima sea mayor de 14 y menor de 18, la pena se agravará un medio. Eso es lo que decía el Código Penal vigente cuando mi tía pues realizó esa acción. Entonces mi pregunta es la siguiente, o sea, alguien va a poner la denuncia y le dice a fulano de tal, fíjese que vengo a poner una denuncia contra mi hermana porque tuvo relaciones sexuales con mi hijo. O sea, era la tía de mi hijo y tuvo relaciones sexuales. Y en el artículo 252 del Código Penal vigente dice, quien tiene acceso carnal con descendiente, hermano o sobrino que sea mayor de 14 y menor de 18 debe ser castigado como autor del delito de incesto con las penas de 4 a 6 años. Pues no terminamos, porque el parentesco entiendo como una ley establecido. Y aunque el rango de edad que usted tiene, la pena sea menor, no precisa por el parentesco que tiene. Y no se le puede aplicar la retroactividad, porque si no sería como más perjudicante para ellos y el otro no les afecta. Entonces se quedan con el otro cuando se cometió el acto en mayo, antes del nuevo Código Penal. Abogado, tenemos que no aplica porque parece raro. No aplica. Y no aplica porque el artículo es clarito, dice que no, o sea, no menciona tía. Aparte, el código de mayo, cuando el Hermano o sobrino. Bueno, pero no aplica, abogado, porque también el código no estaba vigente. No decía lo que no dice, pues no menciona la palabra ahí. De tía. Se le brindaría la garantía de pena. Se le pudiese dar lo que es la garantía penal, ya que no se le puede ser juzgado porque esa pena no había sido todavía establecida como la ley, o sea, no había salido de vigencia entonces. Ok, me gusta el fundamento de su respuesta. Ok, vamos a ver. Usted me dice que por la garantía criminal no se le podría aplicar la nueva ley penal, porque la garantía penal me dice que solo se le puede aplicar la ley penal por los delitos que usted cometa con la ley que estaba vigente. Eso es lo que me está diciendo, no con la garantía criminal. ¿Sí? La garantía penal sí. Bueno, la garantía penal es con respecto a la pena y la garantía criminal con respecto al delito. Entonces, usted me dice con la garantía penal porque
esa conducta no estaba penalizada cuando él cometió el delito, o que en la actualidad esa ley no existía cuando él cometió el delito. Eso es lo que me está diciendo usted, ¿no? Exacto, así. Ok. Y para complementar eso, ¿qué otro artículo utilizaríamos? El principio de identidad, supongo. Ok, ¿y en qué artículo está el artículo? ¿En qué? Sí, bueno, ¿en qué es el principio de identidad? ¿En qué artículo está? En el artículo 15, tiempo de comisión del delito. Ok, mire cuál es la regla general. ¿Qué me dice el artículo 15? Para que ya lo comprendamos en el contexto. Si lo lee alguien, por favor. Tiempo de comisión del delito. El delito se considera realizado en el momento en el que el sujeto actuó o en el caso de omisión, cuando debería haber actuado, sin importar el momento en el que se produce el resultado de tal actividad. La ley aplicable es la que se encuentra vigente al tiempo de la comisión del delito o falta. Ok. Lo que me acaba de decir la compañera es que la regla general es el principio de identidad. O sea, se considera la ley aplicable durante la comisión del delito. Ok. Cuando él cometió el delito, bueno, cuando mi tía cometió el delito, la ley que estaba vigente era la de mayo del 2020. O sea, era la ley anterior. Y en la ley anterior era delito lo que ella hizo conmigo, ¿sí o no? No, no era delito. No era delito. No, no era delito. O sea, el hecho de tener relaciones sexuales con el sobrino o sobrina no era delito. Porque decía ascendiente, por lo menos delito de incesto no era. Entonces, ahora que hay una nueva ley penal, me pueden aplicar esa nueva ley penal donde ahora sí es con el sobrino, sí es delito entre el tío y sobrino. Si hubiese estado vigente el nuevo, No. ley. La pregunta es la siguiente, ¿se me puede aplicar la ley penal de ahora? Sí, abogado. No, abogado, ¿qué abogado? No se le puede aplicar, no se le puede aplicar. De la ley penal no se puede. Ok. Por el principio de retroactividad. Ok. Bueno, aquí yo sé que tienen un poquito difuso, pero aquí vamos a sentar ciertas bases. Uno, la regla general es el principio de identidad, así como lo narra el artículo 15 de su Código Penal. O sea, la ley que se va a aplicar, primero, el delito se considera cometido durante el momento de la acción o omisión. Estamos claros. No importa que el resultado se dé después o esté vigente otra ley. Primero. Segundo, el principio de identidad es la regla general. O sea, el delito se considera cometido bajo la ley que estaba vigente cuando este se realizó. Entonces, el delito se consideró cometido en el 2020, mayo. No era delito lo que yo hice. Y si no era delito lo que yo hice, entonces ahora esta nueva ley penal no se me puede aplicar. ¿Podría aplicarse una ley penal que no existía cuando yo cometí un delito? Sí, por el principio de retroactividad, pero cuando me favorece. En este caso me perjudica. Entonces no se puede aplicar de forma retroactiva. Entonces vamos a aplicar la ley, la regla general, que es el principio de identidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Ahora miremos al revés. El caso del periodista David Romero Elner. Cuando él fue condenado por el delito que fue condenado, ese delito tenía una pena de privación de libertad, que eran las injurias. O sea, delito contra el honor. Injuria constitutiva de difamación. Lo condenaron a 10 años. Ahora bien, ahí lo condenaron con ley antes del 25 de junio del 2020. Cuando entra en vigencia la ley penal del 25 de junio del 2020, me dice que ese delito ya no tiene lado. ¿Se escucha? No se escuchó lo que dijo, abogado. Ok. Sí, Con el nuevo Código Penal ahora, ese delito
del periodista Ramiro Mero Elner, la pena ya no es de privación de libertad, sino que es de multa. Entonces, él podía seguir estando preso cuando la nueva ley penal dice que ese delito ya no tiene pena de privación de libertad, sino que de multa. Podía seguir, podía estar preso. Él podía pedir. No podría estar preso porque puede pedir lo que es el principio de retroactividad, es lo que más la ley que le conviene más al imputado. Sí, lo que iba a suceder, fue lo que sucedió, fue revisar la sentencia de él y ya no tenía lógica que estuviera cumpliendo una condena porque ya la nueva ley dice que ese delito no tiene pena de privación de libertad, cambia la pena. Ahora bien, aquí estamos viendo el sentido, o sea, que aquí estamos aplicando el principio de retroactividad. A diferencia de mi tía, que tuvo relaciones sexuales conmigo, y en ese tiempo que tuvo relaciones sexuales, era, ¿cómo se llama? No era delito. Y ahora no se me puede aplicar la nueva ley penal, que sí es delito. Entonces, en mi caso de mi tía, el principio de identidad, que en la regla general, en el caso del periodista Daniel L., aquí se le aplicaría el principio de retroactividad porque es una ley que te beneficia más. Si alguien va a hacer un comentario. ¿Sí? ¿Escucho? Hola. Bueno, ¿quedó claro? Abogado, Bueno. te tengo una pregunta. Sí. Con el caso de la tía, todavía no estaba vigente el nuevo código penal. Entonces tengo la pregunta, si no se le pudo juzgar por incesto, se le puede juzgar por estupro. Sí pudiera juzgarse por estupro, siempre y cuando se cumplan los requisitos, que es prevaliéndose de confianza, jerarquía o autoridad, ¿no? O sea, que se aproveche de su condición, pudiera ser acusado de estupro. ¿No? Sí. Ese delito en particular. Gracias, abogado. Delito, sí. Ok. Bien. ¿Alguien más? Bueno, lo importante es que entendamos que es vigencia. ¿Sí? La vigencia es cuando una ley ya entra dentro de lo que es su aplicación, o sea, nace a la vida. ¿Okay? Esta vigencia va a terminar cuando esta ley es derogada. En el Código Penal, por ejemplo, pudimos ver de que su vigencia terminó con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. ¿Cuándo terminó la vigencia del viejo Código Penal? Pues el 24 de junio del 2020. ¿Cuándo entró en vigencia el nuevo Código Penal? Pues el 25 de junio del 2020. Entonces, la aplicación de la ley penal vigente se le denomina principio de identidad. La aplicación de una ley penal que no existía cuando la persona cometió el delito, principio de retroactividad. Ejemplo, David Romero Elner, cuando a él se le aplica la nueva ley penal por el principio de retroactividad, porque le beneficia más el hecho de que ese delito que él cometió no tenga pena. En el caso de la tía, pues no se le puede acusar por ese delito, porque cuando ella cometió el delito, supuesto delito, no era delito cuando ella realizó la acción, sino que el nuevo código ahora se califica como delito. No se le puede aplicar la nueva ley penal porque la regla general es el principio de identidad, garantía criminal, garantía penal, principio de legalidad, como mencionaba la compañera por ahí. ¿Estamos claros entonces? Abogado, Vale. ¿y a qué se refiere, como usted está hablando, verdad, de lo que es cuando entra en vigente y cuando no? Aquí en el código dice, entonces, ese cuadrito que dice, un cuadro que dice Poder Legislativo, que está en la primera página, que dice Poder Legislativo, decreto tal, 2017, Código Penal. Después dice Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Acuerdo 212 de 2018, o sea, ya hizo 2 años, 17 y 18. Y viene el último que dice Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo número 005-2019. ¿Esos años qué significa? O sea, el 17, 18 y 19. Y dice sección B, avisos legales desprendibles para su comodidad. O sea, que no es ahí cuando se entró en vigencia ese nuevo código. No entra en vigencia de cuando termina la vacatio legis. La vacatio legis puede durar, como lo leímos en la Constitución de la República, 20 días. Cuando usted no menciona en la ley cuánto dura, usted dice, bueno,
publican la ley. Una vez publicada, tiene 20 días para entrar en vigencia. ¿Ok? Una vez promulgada la ley, tiene 20 días para entrar en vigencia. Ahora bien, si en la misma ley especifica cuánto va a ser la vacatio legis, entonces los 20 días ya no se toman. La regla general, que si no se menciona, son 20 días. O sea, una vez publicada, 20 días entra en vigencia. Entra en, ¿cómo se llama? Sí, entra en vigencia. O sea, después, o sea, usted publica la ley hoy. ¿Sí? Si la ley no dice nada, va a entrar en vigencia dentro de los 20 días. Si en la publicación de la ley dice que va a entrar en vigencia, o el decreto dice que la ley va a entrar en vigencia desde su fecha de publicación, pues desde esa fecha entra en vigencia. Si no se dice nada, son 20 días. O, como lo dijo el Código Penal en su momento, puede ser 2 años, 1 año o el tiempo que se considere oportuno. En el caso del Código Penal, pues había sido 2 años supuestamente. Pero después se extendió la vacatio legis. Gracias. Okay. Abogado, con esto de la vacatio legis, si se comete un delito en este lapso, entonces se le aplica el código anterior, ¿verdad? Ok, recordemos que la vacatio legis de este Código Penal duró bastante. Todos los delitos cometidos durante esa vigencia, la ley todavía no está vigente. Hasta que entre en vigencia, entonces podemos decir que, ¿cómo se llama? Que nace a la vida, o sea, que ya es vigente la ley penal. Pero mientras dura la vacatio legis, no. O sea, la vacatio legis casualmente es un espacio de tiempo para socializar la ley. Ese es el objetivo. Gracias, abogado. Ok. Abogado, Vale. en todo caso de delitos, siempre se tiene que establecer, ¿verdad?, el tiempo de comisión del delito antes de aplicar cualquier pena. ¿Cómo así? Digamos, en el caso del ejemplo que nos dio de su tía, siempre tiene que establecer el tiempo de comisión del delito, o sea, cuándo se considera que cometió en el momento de la acción. Sí, o sea, bueno, normalmente lo que sucede cuando usted comete un delito ahorita, pues normalmente usted no debería estar preocupada por cuál es la ley vigente, porque es la que se va a aplicar por el principio de identidad de la ley penal vigente. Lo que pasa es que normalmente a veces aquí se persiguen los delitos hasta años después. Entonces es ahí donde pudiera entrar la comparación de varias leyes. ¿Ok? Entonces eso es lo que sucede. En el caso, por ejemplo, de mi tía, alguien pudiera poner la denuncia, por ejemplo, al Ministerio Público. El Ministerio Público le va a decir, mire, lo siento, esta persona cuando realizó la acción, esa acción no era delito, o por lo menos no era el delito de incesto, ¿no? Entonces, lastimosamente usted no puede, ¿cómo se llama?, perseguirla ahorita, que es delito, no se puede hacer porque eso violentaría el principio de legalidad, le diríamos a esta persona. Porque cuando se cometió el delito, cuando se realizó la acción, no era delito en ese momento. No sé si le entendí la pregunta realmente. Sí, está bien. Ok. Entonces estamos claros, ¿no? Recordemos que una vez que la ley es aprobada, es mandada al presidente para su sanción y promulgación. Y él la manda a publicar a la Gaceta, ¿no? Cuando se manda a publicar a la Gaceta, ya la ley establece cuánto va a durar la vacatio legis. La vacatio legis es el periodo de gracia que tiene la ley antes de entrar en vigencia.
imagino que eso lo vieron en Introducción al Estudio del Derecho. Sí, sí, ahorita Ok, ok. Entonces, en ese caso, esta ley va a entrar en vigencia dependiendo de la vacatio ley. Si no se dice nada, pues 20 días desde su publicación. Puede decir la misma publicación que del momento de la publicación, que así sucede con varias leyes, ¿no? Y otra es decir cuánto tiempo, por ejemplo, el Código Procesal Penal estuvo 2 años con vacatio ley. Abogado, Bueno, y como vieron dos vacatio leyes, ya no había la posibilidad de una tercera para socializar más la ley. no, ya era demasiado, o sea, Sí, sí, porque no, fue un año, ¿verdad? íbamos a estar, ¿cómo se llama? Sí, porque la primera vez se publicó en mayo del 2019, si mal no recuerdo. ¿Ok? Y la vacatio ley iba a durar 1 año, supuestamente. Iba a entrar en vigencia en mayo del 2020. Pero, ¿cómo se extendió? Se extendió, ¿cómo se llama? Un par de meses más, ¿no? 45 días más creo que se extendió. Es que la primera vez iba a ser publicada, o sea, fue publicada y iba a entrar en vigencia el 9 de mayo. Correcto. Y iba a durar 1 año, si mal no recuerdo. O, bueno, creo que no, iba a entrar en vigencia en noviembre, creo. Vamos a ver, no, ya me acordé. En mayo fue publicada la ley 2019 y iba a entrar en vigencia en noviembre de ese año. Pero se extendió hasta mayo del 2020, la segunda vacatio. Así fue que sucedió. O sea, la vacatio era de 6 meses. Entonces, como era de 6 meses y fue publicado en mayo, iba a entrar en vigencia en noviembre del 2019. Pero hubo presiones de la sociedad civil y de otros sectores y se extendió hasta junio, 45 días más creo que fue, hasta junio del 2020. Bueno, yo tengo una duda en cuanto a, porque como hubo tanta comentario, ¿verdad? De que era un código, o que es un código que favorece a los corruptos, y algunos dicen de que ya no existe el delito de abuso de autoridad, violación a los deberes como funcionario público, pero para mí que sí existe. No, sí existen, sí existen. Claro que sí. Claro. Y de hecho está la principio de justicia universal, de la corrupción, la mala administración de empleado público en el extranjero. Sí. Sí, no, pero esos artículos tengo entendido que todavía está vigente. O sea, que están, ¿cómo se llama? Que están contemplados todos esos delitos. Lo que sucede es que hay ciertos delitos que fueron limitados, ¿verdad? O pues las penas fueron, se bajaron, y reducidas, esa es la palabra, ¿verdad? Entonces, abogado, eso es vale. estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero Eduardo, que cuando entró en vigencia el código, bueno, yo en las noticias miraba bastante debate en cuanto al que el nuevo código va bien ahora, según los comentarios que yo escuchaba, ¿verdad? Que era mejor ahora de delinquir que trabajar, porque hasta le bajaron los años, o sea, las penas, los delitos, pues. Entonces, prácticamente vino a favorecer a los delincuentes. Eso fue la crítica bastante. No, pero en ciertos delitos sí estamos de acuerdo, pero en otros delitos que no. Hay otros delitos que también se agravó. Hay ciertos delitos que sí fue un poquito más flexible. Posiblemente siempre los códigos penales tienen dedicatoria, ¿verdad? Entonces hay ciertos artículos que van con dedicatoria porque sí realmente se bajan las penas.
pero para el común denominador, las penas, hay muchas penas que se agravaron. Por ejemplo, la pena del encubridor es una pena más grave ahora que la del Código Penal anterior. ¿Verdad? Entonces podemos ver de que, por ejemplo, desapareció un concurso se llama concurso medial, desapareció en el nuevo Código Penal, que eso pues ya de cierta manera agrava un poco más la pena por el concurso de delitos, y podemos ver de que hay ciertas cosas positivas del Código Penal. Claro, hay ciertas cosas que no son tan positivas del Código Penal, pero hay que ir examinándolo poco a poco, ¿no? Pero en efecto, sí, hay ciertos delitos que llevaban clara dedicatoria para beneficiar a ciertas personas con respecto a las penas. Eso es cierto. Pero también es cierto también de que hay otros delitos que sí se les agravaron las penas, ¿verdad? Entonces, se quiso favorecer a una gente, sí, pero en su gran mayoría hay muchos artículos que sí no están mal, pues no están. Creo que había que socializarlo un poquito más, ¿verdad? Pero lastimosamente pues no se socializó. Entonces, como les dije, este Código Penal pues iba a entrar en vigencia en mayo del 2019. Después se extendió la vacatio legis al 10 de noviembre del año 2019, y después se volvió a extender la vacatio legis hasta el 10 de mayo del 2020. Y del 10 de mayo del 2020 se volvió a extender la vacatio legis por 25 días más. O sea que fue varias veces que se extendió. O sea, prácticamente se extendió una el 10 de noviembre, porque iba a entrar en vigencia el 10 de noviembre. Bueno, eso es lo normal, que entra en vigencia el 10 de noviembre. El 10 de noviembre se extendió por 6 meses para que entrara en vigencia el 10 de mayo, y el 10 de mayo se extendió 45 días más para que entrara en vigencia el 25 de junio. Entonces prácticamente hubieron dos prórrogas más. O sea que al final estuvo 1 año 45 días para que entrara en vigencia, básicamente. Solo para que me quede claro, abogado, por lo que digo, Sí. el 24 de junio del año 2020 es cuando deja de ser vigente entonces el Código Penal anterior. No, deja de ser, bueno, es que entra en vigencia el 25 de junio. Este nuevo Código Penal quiere decir que esa fecha dejó de estar vigente el otro. O sea, estuvo hasta las 12 de la noche el 24-1, y a las 12 con un minuto del 25 de junio entró en vigencia este. O sea, el 24 a las 12 de la noche terminó uno, y a las 12, un segundo de la madrugada entró en vigencia el otro. Sí, hasta el 24 estuvo vigente, como usted lo dijo. Dígame. Abogado, pero de igual manera con este nuevo código, muchos reos que pudieron ser favorecidos no lo han sido, ¿verdad? Es que es un proceso lento. Por ejemplo, en el caso de David Romero Elner, él ya estaba pronto a salir, pero lastimosamente pues lo sorprendió la muerte. Pudo haber habido negligencia porque se pudo haber agilizado un poco más el asunto, pero el hombre ya estaba próximo a salir. Además, el problema es que pues cayó enfermo de COVID, lo llevaron al hospital y murió ahí en el hospital, ¿no? Pero él ya tenía que salir, pues, porque ya con la nueva ley, tenía que revisar su sentencia. Pero, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un primo que fue condenado a 30 años de prisión por el delito de parricidio. Él cometió el delito supuestamente, bueno, según la sentencia, cometió el delito con el 2010. Y la pena para esa fecha, donde él cometió el delito de parricidio, déjeme revisar antes de que nos vayamos. Fue el delito, ok. Él fue condenado a 30 años de reclusión. Antes se decía reclusión, ahora se dice prisión. Por eso es que confundo los términos. Bien. ¿Qué dice ahora el delito de parricidio? ¿Cuál es la nueva ley en el delito de parricidio? Bueno, si leemos el artículo 192, 94, por ahí tiene que estar. Vamos a ver. 194. El delito de parricidio tiene 2 penas, pero él está en la primera pena, de 20 a 25 años. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Por ejemplo, él fue condenado,
Cuando él cometió el delito, ese delito tenía una pena de 30 a 40 años en el 2010. Hoy, con el nuevo Código Penal, la pena que tiene ese delito es de 20 a 25 años. ¿Qué cree que va a pasar ahí? Se le va a aplicar el principio de retroactividad. Sí, tiene que aplicarse el principio de retroactividad y tiene que revisarse su sentencia. Porque si ustedes se fijan, él fue condenado a 30 años. Existe una pena en el parricidio de 30 años, ¿no? La pena más alta es 25. O sea, la pena de él es de 20 a 25. A 25 años. Exactamente. Y él fue condenado a 30. O sea, ya es el mismo caso de David Romero Elner, con la diferencia de que, pues en el caso de David Romero Elner, la pena pues le favorecía más porque no existía la pena de prisión. En este caso siempre sigue existiendo la pena de prisión, con la diferencia de que hay una pena mucho más baja, pues. Entonces hay que revisar la sentencia de él para acomodarle la sentencia o la condena a la nueva legislación penal o el principio de retroactividad. Abogado, Vale. ahí mismo en el artículo 194, cuando dice que la pena establecida en el párrafo anterior, o sea, en el 194, se aumenta en 1/3 cuando la muerte que hace referencia se produce concurriendo a algunas circunstancias señaladas para el asesinato. ¿A qué nos referimos con eso? No comprendo. De que hay dos tipos de pena para el parricidio. Usted mata, ¿cómo se llama?, a su esposa o esposo o a sus descendientes, ¿verdad? Ascendientes o descendientes, o quien hace vida marital, lo puede matar de dos formas. Uno, matarlo normalmente, cortarle la cabeza, por ejemplo, pegarle un tiro, cosas normales. Esa es de una pena de 20 a 25 años. Ahora bien, si usted lo hace con la técnica, por llamarlo de alguna manera, del asesinato, el asesinato dice que se puede dar cuando hay alevosía. La alevosía es cuando usted busca una ventaja para matar a alguien, espera que esté dormido para matarlo, o que esté de espaldas, cosas así, ¿no? Cuando hay ensayamiento es cuando usted aumenta deliberadamente el dolor de alguien, o sea que lo empieza a torturar y lo mata, pues. O cuando hay pago-recompensa. Entonces, esas son las situaciones que califican el asesinato. Pero si usted mata a alguien con esas características, entonces ya el parricidio va a tener la pena más alta, de 20 a 25 aumentable en 1/3. A eso se refiere. Abogado, yo tengo una duda. Sí. Y es con respecto al cálculo de la pena. Sí. Porque hay penas que tienen días. Sí. Entonces, como se toma el calendario civil, ¿verdad? Que son 30 días, creo. Sí. Es el que se toma, ¿verdad? Porque hay meses que tienen 31. Sí, 30 días. Gracias. Sí, 30 días. En materia penal, cuando hablamos de meses, son 30 días. Podría ir en penal 2, y cuando hagan la determinación de la pena, van a ver a lo que se refiere el compañero. Bien, jóvenes. Entonces, sabemos a qué se refiere la vacatio. O sea, ¿qué es la vacatio legis? Sabemos que es el principio de identidad, el principio de retroactividad, vigencia formal, es la ley penal vigente durante la comisión del delito, y la vigencia material es cuando aplicamos una ley penal que ya fue derogada. Por ejemplo, el hecho de que yo sea capturado el día de hoy, ¿cómo se llama?, por un delito de calumnias o injuria constitutiva de difamación, y haya cometido el delito el año pasado cuando la pena era de privativa de libertad, y soy capturado ahora cuando la pena ya no es privativa de libertad, entonces se me va a aplicar la ley penal, la nueva ley penal, que sería por principio de retroactividad. Retroactividad. Así es, exactamente. Estamos claros. Entonces, ahora bien, si yo cometo un delito con una vieja ley y me quieren capturar el día de hoy, y la vieja ley me favorecía, como el caso de la tía, que la vieja ley le favorecía, porque en aquel tiempo no era delito, entonces el hecho de decirle al fiscal, mire señor fiscal, usted no puede acusar a mi tía o a la tía, porque cuando ella realizó esa acción no era delito,
y ahora que es delito no se puede aplicar, entonces es aplicar por la vigencia material, o sea, revivir una ley penal que existía en aquel tiempo. Dígame. Podemos decir entonces que cuando es el caso latino, el principio de identidad. Principio de identidad, sí. Y la vigencia es material porque está aplicando una ley penal que ya fue derogada. En materia penal podemos hacer eso, aplicar leyes penales que ya fueron derogadas cuando le beneficie más a la persona. Bien, mañana vamos a continuar con este tema para ver si podemos hacer un test el viernes o el lunes. Así que los invito a que lean los artículos, ¿cómo se llama? Bueno, ¿qué artículo vimos hoy? Bueno, el artículo 15, tenerlo presente, ¿verdad? Y lo que es el principio de retroactividad, que ya lo vimos en la Constitución de la República, para mañana continuar y reforzar estos temas. Yo les mando unos ejercicios hoy el día de hoy para que practiquen, a ver si es cierto, ya también. Lo voy a mandar al WhatsApp. Bueno, muy amable. Ok, al grupo de WhatsApp lo voy a mandar. Gracias. Ok, pase feliz tarde, jóvenes.